El milagroso sacrificio de Séfora, la inesperada redención que cumplió el plan divino para Moisés en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, la angustia de un pueblo oprimido bajo el yugo egipcio resonaba en cada rincón de la tierra. Egipto, la tierra de la grandeza y el poder, había convertido a los hebreos en esclavos, sus gritos de desesperación elevándose como un eco que llegaba hasta el mismo trono de Dios. En medio de esta conmoción, un niño había sido rescatado de las aguas del Nilo. Moisés, el hebreo que vivía en la corte del faraón, mantenía una identidad dividida, atrapado entre dos mundos que se negaban a converger. Pero el divino propósito que lo aguardaba comenzaría a revelarse a través de un sacrificio inesperado. Al llegar a la tierra de Madián, Moisés se encontró con Séfora, la hija de Jetro, un sacerdote medianita. A pesar de ser un fugitivo marcado por su pasado, fue acogido con generosidad. Séfora, con una fortaleza indomable, vio en él no solo un hombre con cicatrices, sino a un hombre que anhelaba redención. Su amor fue un refugio para la tormenta interna que Moisés cargaba, y pronto el destino les unió en matrimonio. Criando a su hijo en un hogar lleno de amor, sin embargo, la sombra del legado divino aún pesaba sobre Moisés, recordándole que su propósito aún no se había cumplido. Años más tarde, mientras apacentaba el rebaño de su suegro, un evento milagroso alteró el curso de su vida, una zarza ardiente ardía sin consumirse. En la solemne voz de Dios, escuchó la verdad que lo llamaba: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y tú los guiarás hacia la libertad. La visión le llenó de temor y reverencia, pero la carga del llamado se intensificó al recordar la falta de circuncisión de su hijo, un mandamiento sagrado de Dios que había descuidado. La ira divina se desató sobre él, el Señor estaba por matarlo. En ese momento crítico, el aire se tornó pesado de tensión. Moisés se encontró atrapado entre el miedo y la obediencia, su misión pendiendo de un hilo. Fue entonces que Séfora, al ver la angustia en su rostro, comprendió la urgencia del momento. Con valentía y determinación, actuó donde su esposo había fallado. En un acto de sacrificio, circuncidó a su hijo, llevando la sangre del pacto que preservarían su vida y el futuro divino que les aguardaba. La historia de esta mujer se transformó en un poderoso recordatorio de que, a veces, el llamado de Dios se manifiesta a través de sacrificios inesperados y actos de fe. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El sacrificio de Séfora se convirtió en un portal hacia el cumplimiento del propósito divino. Su audacia y fe no solo preservaron la vida de su familia, sino que allanarían el camino para la liberación del pueblo hebreo. La sangre simbolizaba la obediencia al pacto del Altísimo, mientras que la fe de Séfora resonaba en medio del caos como un eco de redención. Así, en sus manos, se gestaba el milagroso comienzo de la liberación que Dios había prometido. Pero ¿sería suficiente el sacrificio de una mujer para cambiar el destino de su pueblo y permitir que se cumpla la promesa de Dios? La intriga y la esperanza se combinan en la historia de Séfora y Moisés, un recordatorio de que los planes de Dios a menudo dependen de nuestro valiente compromiso y la fe en su soberanía. El oscuro amanecer de un nuevo día en Madián traía consigo la prosternación del cielo sobre la tierra, como si la creación misma aguardara el cumplimiento de un divino propósito. Moisés, ahora rejuvenecido por la súplica de Séfora, sintió el peso de la misión latir con fuerza en su pecho. La voz de Dios aún resonaba en su mente: vete, yo estaré contigo. Al día siguiente, con el corazón en un tumulto de emociones, se preparó para emprender el viaje hacia Egipto. Cada paso que daba hacia su destino parecía reverberar con la añoranza de su pueblo, el sufrimiento de sus hermanos hebreos, que yacían bajo la opresión. La libertad que Dios prometía aún no estaba al alcance, sino que colgaba en el aire, esperándolo como una realidad por concretarse. Mientras se adentraba en el desierto, el viento soplaba fuerte y un susurro suave alcanzó sus oídos. Era el mensaje del Altísimo, susurrando promesas de liberación y esperanza. Ve y diles a los hijos de Israel que yo los he visto, que yo los he escuchado. Y así, con el hálito divino sellando su determinación, Moisés se dirigió a la casa de su suegro con el alma ardiendo. Jetro, un hombre de Dios lleno de sabiduría, lo esperaba.
En una conversación sincera, Moisés compartió el encuentro sagrado que había experimentado en la zarza ardiente. Jetro, sintiendo la presencia del Altísimo, mostró su apoyo y su fe. Ve, hijo mío, que el Dios de tus padres esté contigo y te dé favor ante el faraón. Finalmente, Moisés partió hacia Egipto acompañado de Séfora, su fiel esposa, y su hijo, porque el camino de la liberación no se andaba solo. En su interior, anidaba la mezcla de ansiedad y fe. Los recuerdos de su infancia surgían, la imagen de su madre, Jochebed, lo envolvía, recordándole la identidad que había recibido. No podía fallar. La fe de una mujer había preservado su vida y ahora la más grande tarea lo aguardaba. Al llegar a Egipto, las ciudades clamorosas y bulliciosas parecían hacer eco de los lamentos de los hebreos. La opresión pesaba en el aire. Moisés se sintió pequeño ante la monumental figura de Ramsés, el faraón, que se disponía a ejercer su poder con cada paso que daba. Con fe temblorosa, se presentó ante su trono, tomando un paso audaz al pedir la liberación de su pueblo. Pero la respuesta fue severa y fría. ¿Quién es este Dios que yo deba escucharle y dejar ir a Israel? El rechazo lo aplastó, pero recordó la promesa: yo estoy contigo. La desesperación de los hebreos y la incredulidad del faraón se entrelazaban en un tenso drama en el que la liberación parecía aún una utopía lejana. Esa noche, mientras el sol se ponía y la luna iluminaba los cielos, Moisés se postró y clamó al Señor. ¿Por qué, oh Señor, has mandado a este pueblo a sufrir más? Yo fui obediente y aún así, he encontrado más dolor. La respuesta llegó como un susurro: te he llamado para liberar, y mi brazo no es corto para salvar. Mientras esto ocurría, en el fondo de su ser, Moisés comenzaba a comprender el verdadero alcance del plan de Dios, uno que no solo liberaría al pueblo hebreo, sino que también brindaría un testimonio a todos los habitantes de la tierra. La batalla apenas comenzaba, y el poder del Altísimo se manifestaría de maneras que el hombre jamás había imaginado. A la sombra de la inseguridad y la duda, se incubaba la chispa de un milagro. La historia de la redención no solo dependía de un hombre, sino de la soberanía divina que brotaría de los sacrificios, la fe y la obediencia de quienes se comprometieran con el llamado. Y así, el mundo comenzaría a vislumbrar lo que estaba por venir. Había llegado el momento de que cada corazón entendiera que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. El eco de las palabras del faraón resonó en la mente de Moisés, mientras su corazón se llenaba de incertidumbre. ¿Cómo podría un hombre tan insignificante ante el esplendor y la arrogancia del rey de Egipto llevar a cabo la misión que le había encomendado Jehová? Las sombras de la opresión que yacían sobre su pueblo parecían más pesadas que nunca, y la liberación era un horizonte borroso. Sin embargo, en lo profundo de su alma continuaba latiendo la promesa: yo estoy contigo. Al amanecer, Moisés se levantó de su angustiado descanso y se preparó para un nuevo encuentro con el faraón. En su camino, se sentía como un mensajero del cielo, cada paso un acto de obediencia, cada hálito un clamor por la salvación de su pueblo. Yo les voy a liberar, pensaba, intentando infundir valor en su corazón. Cuando finalmente se presentó ante el trono de Ramsés, el aire se volvió denso con la tensión del momento. La multitud de nobles y guardias silenciaron sus murmullos, ansiosos por escuchar al hebreo. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto. La voz de Moisés resonó con potencia, cada palabra cargada de la autoridad de aquel que lo había enviado. El faraón lo miró fijamente, su expresión de desdén imperturbable. ¿Quién es Jehová, para que yo le escuche y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, y tampoco dejaré ir a Israel. Las palabras del rey cortaron el aire como un afilado cuchillo, y la desesperanza comenzó a brotar en el pecho de Moisés. Sin embargo, antes de que el hebreo pudiera responder, su esposa Séfora se acercó con su hijo en brazos, llevando en sus ojos una luz de fe que los demás no podían ver. Amado mío, dijo con suavidad, lo que haces no es en vano. El Dios de nuestros padres está en control. No te desanimes. Su palabra era un bálsamo en la herida, un recordatorio de que a veces el apoyo más firme llega del amor que nos rodea. Con renovado ardor, Moisés se dirigió de nuevo al faraón, recordando que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Sin embargo, en su corazón había una inquietud, un temor de que el sufrimiento del pueblo se acentuara. Y así, buscó una vez más la dirección del Señor. ¿Qué haré para que el faraón escuche? ¿Cuántas veces debo presentarme ante él antes de que su corazón se ablande? Esa noche, las estrellas brillaban intensamente, y Moisés se sumió en la oración. Al buscar la presencia de Dios, comprendió que la opresión serviría como un telón de fondo para la gloria divina.
El sufrimiento de su pueblo resonaría más allá de sus cadenas, comenzando una serie de eventos que darían testimonio del poder de Jehová. Entonces el faraón sabrá que yo soy Jehová, susurró el Espíritu al oído de Moisés, llenándolo de una certeza temerosa y reverente. A medida que el día se desvanecía, una inquietante llegada hacía temblar los corazones de los hebreos. Los rumores de nuevas tareas y mayores cargas se expandieron como el humo de una fogata. Pero en medio de la agonía y la incertidumbre, una chispa de esperanza comenzó a arder. ¿Qué planea Dios?, se preguntaban unos a otros, anhelando ver la salvación que se había prometido. El siguiente encuentro con el faraón se tornó en una confrontación tras otra, cada uno más tenso que el anterior. Moisés, empoderado por la voz de Dios, escuchaba instrucciones que retumbaban en su espíritu, y el faraón, endurecido y desafiante, respondía con rabia. Pero yo demostraré mi poder en Egipto, resonó la voz de Dios mientras Moisés se retiraba. Al contemplar la magnitud de su misión, Moisés glorificaba la majestuosidad del plan divino, comprendiendo que su llamado era solo una parte de la historia. Así es como yo me glorificaré, pensó, y en el horizonte, se vislumbraba el principio de maravillas que el pueblo jamás había visto. La escena estaba configurada, y la ventana de los cielos comenzaba a abrirse. Dios había decidido que su gloria sería revelada, y así el fuego del juicio y la restauración empezaría a arder. La verdadera liberación estaba en marcha. Pero, aunque Moisés sentía la promesa cercana, una pregunta flotaba en el aire: ¿cuál sería el sacrificio que llevaría a su pueblo a la libertad prometida? La respuesta se acercaba, y con ella, un nuevo entendimiento del poder y la soberanía del Altísimo. El sol se alzó en el horizonte, resonando con una luz radiante que bañaba la tierra de Egipto, pero en los corazones de los hebreos la oscuridad parecía asentarse aún más profundamente. Moisés, una vez más, se encontró ante el faraón, consciente de que el cielo había abierto su boca en un clamor que aún no había sido escuchado. Así ha dicho Jehová: por lo tanto, yo enviaré plagas sobre ti, y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que yo soy Jehová. El faraón permaneció imperturbable, sus ojos fríos como las piedras que cernían su palacio. ¿Otra vez? Otra amenaza de un Dios que no reconozco. Su voz era un trueno sobre el silencio cargado de tensión. Pero algo había cambiado en el reacio rey. La arrogancia en su mirada competía con una chispa de inquietud, como si ya comenzara a sentir la sombra del poder divino. Desesperado, Moisés sintió el peso de la misión. Señor, ¿qué haré si su corazón no se quiebra? ¿Cuándo conocerá tu gloria? Y de nuevo, la voz de Dios resonó en su espíritu. Moisés, escucha. Has de llevar a cabo mis señales. Con cada plaga, los corazones se endurecerán, pero a través de ello, conocerán mi nombre. Tan pronto como Moisés salió del palacio, el aire se tornó pesado, y la duda comenzó a asaltarlo. ¿Por qué debía el pueblo sufrir más? Las palabras de Séfora se repetían en su mente. Su apoyo lo envolvía, sosteniendo su fe vacilante. Amado mío, solo la historia que se unfold en el cielo puede revelar la salvación. Con cada paso, la carga parecía más liviana, como si el propósito de su misión empezara a desvelarse ante sus ojos. Esa noche, mientras el pueblo clamaba al cielo en sus angustias, el primer viento se levantó, trayendo consigo una advertencia. Las ranas brotaron de las aguas del Nilo, saltando ominosamente hacia los hogares de Egipto y alarmando a cada corazón. Los servos del faraón, sumidos en el caos, acudieron a él, exigiendo respuestas. Pero su furia lo mantenía ciego a la verdad que se le presentaba a Moisés. Sintiendo el frescor de la brisa, se dio cuenta de que el tiempo de la liberación se acercaba, pero también lo hacían pruebas severas. Cada plaga es un grito que resuena en los cielos, meditó. Cada señal es un paso hacia la redención. En medio de la turmoil, las palabras de Dios florecieron en su espíritu: por esto he levantado al faraón, para mostrar en él mi poder. Después de cada plaga, la dureza del corazón del rey parecía aumentar, mas Moisés no se rendía. Intercedía por el pueblo y preguntaba al Altísimo: ¿por qué esta resistencia? ¿Qué es lo que anhelas que yo entienda? La respuesta llegó en medio de la noche, suave como un susurro: es a través de la dificultad que revelaré mi gloria. El sacrificio es el camino hacia la libertad. Mientras las ranas se agitaban por las calles y las tinieblas caían, un sentido creciente de propósito impregnó el aire. La revelación de la gloria de Dios se preparaba, y Moisés comenzó a ver que en cada manifestación de juicio también había un camino hacia la redención. El tiempo estaba en manos del Dios de pactos, y pronto el sacrificio que se requería se revelaría en toda su fulgurante realidad.
En ese momento de silencio entre plagas, Moisés sintió la furia del sufrimiento de su pueblo y su propio corazón se alzó con una súplica: Señor, revela tu poder, pero salva a tu pueblo. En el eco de la noche, Moisés comprendió que un acto de fe se avecinaba, uno que cambiaría el destino de Israel para siempre. El sacrificio del cordero sería la señal para su liberación, y el destino de Egipto marcaría el camino hacia la redención. La sombra de un nuevo amanecer empezaba a dibujarse en el horizonte, y mientras Moisés saboreaba la promesa divina, se preguntaba nuevamente: ¿qué más requerirá el Señor de mí para cumplir su divina voluntad? La respuesta aguardaba, esperando en los misterios de Dios, revelándose pronto a su siervo temeroso, quien, aunque dudoso, anhelaba la victoria de Jehová. Los días se alargaban en Egipto, y la pesada nube de temor se cernía sobre el pueblo hebreo. La segunda plaga había llegado, y millones de ranas cubrían la tierra, invadiendo hogares, campo y cuarteles. Los gritos de desesperación resonaban mientras los egipcios clamaban por alivio. Era entonces que Moisés, en su aflicción, se encontró buscando el rostro de Dios. ¿Qué señal enviarás, oh Jehová, para mostrar tu gloria en esta tierra de opresión? Mientras el día se desvanecía y las sombras se alargaban, una voz penetrante resonó en su interior. Escucha, Moisés. A través de la resignación y el sacrificio, se desplegará el camino a la redención. Cada plaga es una lección, y cada lección, un paso hacia el cumplimiento de mi promesa. La certeza llenó su corazón, y una nueva urgencia nació en su ser. El faraón, embargado por su orgullo, respondió a las súplicas de su pueblo con desdén. ¿Acaso temeré las advertencias de un Dios que apenas conocen? No doblegaré mi voluntad. A pesar de las señales y las maravillas, su corazón seguía endurecido. Moisés sabía que el tiempo se agotaba, y el juicio de Dios se acercaba con fuerza. Aquella noche, Moisés se reunió con los ancianos de Israel y compartió la palabra del Señor. Preparemos un sacrificio, un cordero sin mancha, cuya sangre será nuestra salvación. Marcaremos nuestras puertas, y el ángel de la muerte pasará de largo. El murmullo de la comunidad creció en esperanza, aunque el miedo aún dominaba sus corazones. ¿Un sacrificio? ¿Es eso lo que nos salvará?, se cuestionaban algunos. Pero otros, llenos de fe, empezaron a vislumbrar la divina promesa. Mientras tanto, en el palacio del faraón, sus magos y sabios comenzaban a sucumbir al pánico. Cada plaga dejaba tras de sí un rastro de devastación y fue en esa penumbra que una sombra de duda se apoderó de su corazón. ¿Qué más podemos hacer para apaciguar a este Dios hebreo?, susurraban entre ellos. En lo profundo, una angustia crecía, y la realeza egipcia se inquietaba. El día que Moisés había anticipado llegó por fin. Las familias hebreas se preparaban para el sacrificio, cada una consciente del acto significativo que estaban a punto de realizar. Moisés, guiando a su pueblo, observaba cómo la fe comenzaba a florecer entre ellos. Este es el momento donde nuestra historia se transforma, les aseguró. El sacrificio del cordero nos llevará a la libertad prometida. En el corazón de cada hogar hebreo, el sacrificio resonaba con la gracia de Dios, la sangre simbolizaba la redención y la esperanza. Sus corazones, aunque temerosos, latían con un eco de confianza en el Dios que liberaría a su pueblo. La noche caía y el cielo se adensaba de promesas. El ángel de la muerte pasaría, y cada hogar marcado estaría a salvo. Pero en el palacio del faraón, la pesadilla se transformaba en realidad. El clamor no solo resonaba en los corazones hebreos, sino que emergía de cada esquina de Egipto. Cuando la tristeza y la muerte cruzaron el país y mientras la oscuridad se cernía, Moisés levantó su mirada hacia el firmamento, sintiendo que el plan de Dios se cumplía a la vez con un horror y una gloria desbordantes. He aquí, el sacrificio ha sido hecho, y la salvación está a la puerta, proclamó. En el silencio sagrado que siguió, una pregunta reverberó en su espíritu: ¿qué más hará el Señor para liberarnos de esta opresión y cumplir su pacto de promesas? La respuesta aguardaba en la revelación del futuro divino, y el eco de la sangre del cordero resonaba en el espacio entre el sacrificio y la liberación definitiva. Así, el desenlace del drama de la redención se acercaba a gran velocidad, y un nuevo amanecer aguardaba al pueblo elegido. La noche había descendido con una espesa oscuridad, en la que los gritos desgarradores de lamento llenaban el aire de Egipto. Las puertas de cada hogar hebreo estaban manchadas con la sangre del cordero sacrificado, el símbolo de la promesa de salvación. Cada familia se aferraba a la esperanza, debilitados por el miedo, pero fortalecidos por la fe. A través de sus lágrimas, sentían el despertar de un futuro brillante, uno que Dios había prometido a sus antepasados. En el palacio del faraón, la angustia era palpable. «Levanten a los guardias.
Salgan y detengan a ese Moisés, gritaba el faraón con voz temblorosa, mientras el caos se desataba a su alrededor. Con el eco de la muerte resonando en cada rincón, el poder que había tenido se desmoronaba. La voz de su consejero resonaba también: Faraón, este Dios de los hebreos ha demostrado su poder. ¿Hasta cuándo desafiarás al Altísimo? Mientras tanto, Moisés sintió en su corazón la voz del Señor una vez más. Esta noche define el destino de mi pueblo, pero también del opresor. El dolor y la liberación están entrelazados en el cumplimiento de mi plan. Un escalofrío recorrió su espalda al considerar la mirada de su atribulada familia, así como la amarga adjudicación que el faraón había elegido para su propio pueblo. Fue entonces que sucedió lo que había sido anunciado. En el corazón de Egipto, la muerte entró. La tristeza descendió como una sombra, y los egipcios, paralizados por el horror, comprendieron que la ira de Dios había llegado en el tiempo señalado. Las puertas de la muerte se abrieron, y hombres y mujeres cayeron en el llanto, lamentando la pérdida de sus primogénitos. El faraón se percató, en su pena, que había sellado su destino al endurecer su corazón contra el mandato divino. En las calles llenas de gritantes ecos, las familias hebreas comprendieron, con un profundo asombro, que su liberación estaba aquí. «Salgan». «El Señor ha actuado a nuestro favor», clamó Moisés, guiando a su pueblo hacia la libertad y sosteniendo en su corazón la promesa que se cumplía. Con cada paso que daban, la impotencia de la esclavitud se desvanecía, y un nuevo amanecer se asomaba por el horizonte. Mientras las puertas de Egipto se abrían a una multitud que salía desbordante de esperanza, el faraón hizo una última llamada, abrumado por su desesperación. «Regresen. No se vayan. Les daré todo lo que deseen. No dejen a Egipto sin sus manos trabajadoras». Su voz resonó con una súplica que no podía ocultar la frustración de su propio pecado. Pero los corazones de los hebreos no se volvían atrás. La sangre del cordero, como símbolo de la promesa, había marcado un camino que no se podía revertir. «¿Qué hemos hecho?», decían entre susurros algunos de los egipcios que aún tenían su corazón abonado por el miedo y el orgullo. ¿Acaso su Dios ha decidido que ya es suficiente? Cada paso que el pueblo hebreo daba hacia la redención estaba impregnado de fe. Moisés sabía que Dios cumplía su palabra. No solo eran liberados de la opresión, sino que estaban en el umbral de un pacto eterno de pertenencia y libertad. Sin embargo, en la distancia, una incertidumbre inquietante restaba en su espíritu. «¿Qué vendrá ahora?», reflexionó. El camino a la tierra prometida se extendía ante ellos, pero había más en el plan divino que aún no era revelado. La luz de la mañana comenzaba a despuntar en el horizonte, brillando sobre los rostros llenos de esperanza y temor. Moisés miró hacia el cielo, y un nuevo sentido de propósito se encendió en él. La liberación ha comenzado, pero el viaje solo está comenzando. «El Señor tiene más en su corazón para nosotros», exclamó, su voz resonando con firmeza. Así, bajo el cielo recién iluminado, el pueblo hebreo emprendió su camino hacia la libertad. Sin embargo, en sus corazones latía una pregunta aún más profunda: ¿cómo se desplegará el plan soberano de Dios en nuestros días, y qué más está por revelarse en el camino hacia nuestra redención? La respuesta aguardaba. Aún oculta en la grandeza del propósito divino, mientras el eco de lo sucedido comenzaba a mezclarse con la promesa de lo que aún estaba por venir. La brisa matutina elevaba el polvo de Egipto mientras Moisés y su pueblo se adentraban en el desierto, un camino desconocido, pero guiados por la mano de Dios. La euforia de la liberación se mezclaba con la inquietud del futuro incierto, y cada hebreo sentía en su ser la necesidad de refrendar el pacto que habían hecho con el Altísimo. Las lágrimas de la noche anterior se convertían en un torrente de esperanza, mientras sentían que su historia estaba por reescribirse. «Adelante. Levanten sus voces en alabanza al Señor», exclamó Moisés, alzando su vara hacia el cielo. La multitud lo siguió con corazones ardientes, pero la pregunta persistía en el aire: ¿cómo seremos guiados en este camino de desierto? A lo lejos, las tropas del faraón comenzaron a formarse. El faraón, atormentado por su dolor y su rabia, había decidido perseguir a los hebreos, perdido en su decisión de recuperar lo perdido. «Llévenme a ese Moisés. No permitiré que se escapen», espetó con furia. A su alrededor, los príncipes de Egipto y sus soldados sellaban su destino con un pacto de venganza. Mientras tanto, Moisés, en lo profundo de su ser, sintió un tonelaje de inquietud. Era consciente de que no solo se trataba de una liberación física, era una batalla espiritual por el alma de su pueblo y de Egipto. La voz del Señor resonó suavemente en su corazón: «No temas, porque yo estoy contigo. Aún en el desierto,
te abriré caminos y cumpliré mi promesa. El viaje continuó, pero a medida que las horas avanzaban, el desierto desnudaba su dureza. La sed empezó a apretar los corazones de la gente. Los murmullos comenzaban a elevarse entre la multitud. ¿Nos ha llevado este hombre a morir en el desierto? ¿Qué haremos sin agua? Susurraban en alusión a los desafíos que enfrentaban. Pero Moisés, con su mirada firme, buscaba la guía de su Dios. Fue en ese momento que Dios decidió mostrar su poder de una manera que nunca imaginarían. En la distancia, a través de las ardientes arenas doradas, se vislumbró una fuente de agua. La promesa de vida brillaba ante ellos, pero había un camino que debía ser recorrido. «Confiad en el Señor», gritó Moisés. «Él no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos». Pero el eco de la duda amenazaba con quebrar el espíritu del pueblo. Fue entonces que, en un silencio profundo, se escuchó una extraña voz desde el grupo de mujeres, una voz que apenas había resonado en el pasado, pero que ahora traía consigo un poder renovado. Séfora, la esposa de Moisés, levantó su voz con la autoridad de quien ha conocido el sufrimiento y el sufrimiento ajeno. «Recordemos quién nos ha traído hasta aquí. Él nos librará». Mientras ella hablaba, un nuevo sentido de unidad se formó entre el pueblo. A medida que Moisés levantó la vara al cielo, la nube de su presencia descendió. Una torrente de agua brotó de una roca, un milagro que no solo sació la sed, sino que también reafirmó el pacto divino con su pueblo. ¿No veis? El Señor está con nosotros, y su brazo no se ha acortado, clamó Moisés. Los hebreos reconocieron el milagro, y la incredulidad se dispersó como la niebla al salir el sol. Gloria a Dios. Su mano nos ha guiado a este momento de redención. Resonaba entre las multitudes. Pero mientras Moisés y el pueblo celebraban, los ojos del faraón se acercaban rápidamente, con un deseo de venganza que aún ardía en su pecho. Los ecos de su ira se acercaban inevitablemente. No han huido aún. Los alcanzaré, pensaba el faraón. Mientras la multitud hebrea disfrutaba de su salvacao, la lucha por su libertad apenas comenzaba. Iban a hallar el encuentro con la majestad del Dios de sus padres, pero también con el poder que se opondría a sus vidas. El camino a la libertad sería más un proceso que un destino, y así, en la incertidumbre de lo que vendría, cada hebreo sabía que el plan de Dios aún se desplegaba. Mientras el rugido de los caballos egipcios resonaba en el horizonte, la oración de Moisés se elevó al cielo: «Señor, ¿cuál es tu plan definitivo? ¿Qué más te has propuesto? ¿Revelarnos en este viaje de fe?» La respuesta esperada parecía en sus labios, pero el secreto estaba escondido en el propósito soberano de Dios, que aún hacía brotar ríos en desiertos, aguardando ser revelado en plenos tiempos. El sol de media tarde se alzaba implacable en el cielo, como un testigo silencioso del desafío que se avecinaba. El pueblo de Israel, con la boca aún húmeda del milagro que había brotado de la roca, se enfrentaba ahora a un nuevo temor. El sonido de los cascos de los caballos se acercaba, resonando con una ira palpable, y el corazón de cada hebreo latía con la mezcla de esperanza y terror. La sombra de Egipto se cernía sobre ellos, una sombra que aún no se había dispersado con su liberación. Moisés se mantuvo firme, su mirada fija en el horizonte, donde se dibujaban las figuras de los jinetes del faraón. «No temáis», dijo con voz resonante, «el Señor peleará por nosotros, y nosotros permaneceremos callados». Éxodo 2:14. Sin embargo, en su interior, una angustia subía como espuma en el mar tempestuoso. La obediencia a Dios lo había llevado hasta aquí, pero ¿quién podría prever lo que vendría después? En medio de la multitud, Séfora sintió la tensión en el aire, un escalofrío que recorría su espalda. Alzó su voz por encima de los murmullos inquietos: «Hermanos, ¿acaso podemos dudar de la promesa que hemos recibido? El Dios de nuestros padres es fiel». La verdad de sus palabras resonó entre los corazones de los que escuchaban, reavivando la chispa de la esperanza que parecía desvanecerse. Moisés, recordando la voz de Dios que lo había guiado en cada paso, dirigió su mirada hacia su esposa. «¿Qué haremos, Séfora? Tu fe nos infunde valor. Necesitamos saber cómo avanzar», dijo mientras la preocupación tensaba su rostro. «Vamos a orar, Moisés», exclamó, y con un tono firme que resonaba como un trueno, sugirió que todo el pueblo se uniera en clamor al Señor. Al instante, la multitud de los hijos de Israel se arrodilló sobre la cálida arena, sus corazones bombeando un clamor por intervención divina. La súplica al Creador era una mezcla de angustia y fe: «Señor, danos dirección. Por ti estamos aquí,
por ti luchamos. Mientras el pueblo imploraba, una nube oscura comenzó a formarse sobre los egipcios, alertando a Moisés de que el tiempo se había cortado. El Señor está de nuestro lado, alzaremos nuestras voces, dijo, dispuesto a continuar la batalla del alma para su pueblo. Pero aún prevalecía la incertidumbre en su corazón. ¿Qué significará todo esto para nosotros, oh Dios? ¿Cuál es el propósito de esto que sobrevivimos? Fue entonces que la voz de Dios se hizo escuchar clara y serena en medio del clamor: diles que avancen. Sin dudarlo, Moisés transmitió el mensaje, y aunque los pies de unos pocos dudaban, la mayoría se levantó y comenzó la marcha hacia el agua del Mar Rojo, un camino al que nunca antes habían mirado. Los egipcios, en su ceguera, se lanzaron detrás de ellos. A medida que se acercaban los caballos de guerra y su rugido resonaba, los hebreos sintieron el peso de la desesperación. Pero pronto, las aguas se partieron. La mano de Dios les mostró un camino seguro, como una valiente liberación de toda opresión. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. A lo lejos, la bodega del faraón revelaba más que venganza, era el último recurso de una historia antigua que en breve alcanzaría su desenlace. Los príncipes de Egipto, guiados por la oscuridad de su corazón, seguirían sin mirar atrás. Moisés, con su vara levantada, vio cómo las aguas se amontonaban, y el pueblo se enfrentaba a una elección: avanzar sobre las aguas o regresar a la esclavitud. Mientras el temor se apoderaba de los que, por un instante, dudaban, escucharon el eco reverberante de Séfora, quien en medio de la oración, levantó su voz con seguridad: no temáis, porque hemos sido llevados hasta aquí para ser liberados. Sigamos al Dios que nunca falla. La fe de esta mujer, una voz que empoderaba, se convirtió en el aliento del pueblo durante aquel momento decisivo. Con cada paso sobre el lecho del mar, el miedo se iba desvaneciendo como una sombra. Se dio paso a un enérgico cántico de agradecimiento y expectación por lo que estaba por venir. ¿No veis, dijo Moisés, lo que el Señor hará? Este día veréis la salvación del Señor. Éxodo 2 y 13, así. En medio de este movimiento divino, la historia de un pueblo en su libertad se entrelazaba con el propósito incomprensible de Dios. Pero aún permanecía la pregunta crucial en el corazón de muchos: ¿qué otro milagro se necesita para cumplir su promesa? La respuesta a esa multiplicidad de interrogantes aún aguardaba ser revelada, mientras las aguas comenzaban a cerrarse sobre el ejército de Egipto, y el clamor de liberación resonaba de manera poderosa en el cielo. Cada paso hacia la libertad era, sin duda, parte del plan sobre el que Dios estaba escribiendo una verdad aún mayor, un relato de redención que cambiaría la historia para siempre. El cielo, como un lienzo de fuego, comenzó a oscurecerse, disipando la luz del día en un espectáculo de color y sombras. A medida que los hebreos atravesaban el lecho del mar, la experiencia de la liberación se mezclaba con el temor de lo que aún estaba por suceder. Detrás de ellos, el ruido de los egipcios era una ráfaga de furia desenfrenada, sus gritos llenos de desafío resonando entre las aguas separadas. Moisés, con su vara en mano, avanzaba decidido, pero un profundo sentido de responsabilidad lo oprimía. Mientras cruzaban, su corazón clamaba a Dios: «Oh Señor, ¿cuál es el propósito de este milagro? ¿Qué haremos cuando llegue el momento de confrontar la venganza de Egipto?» Séfora, animada por la certeza de la intervención divina, sentía un fuego de valentía en su interior. «Cada paso que damos nos acerca a la tierra prometida», murmuró con palabras que llevaban aliento. «Nuestro futuro está seguro en tus manos». Ante la vasta extensión de agua dividida, el pueblo marchaba, sus pies descalzos tocando un suelo que nunca había estado al alcance, donde lo imposible se tornaba posible. El dolor del pasado se tornaba en esperanza nueva. Sin embargo, detrás de ellos, el faraón y su ejército no cesaban su persecución, sus corazones obstinados negándose a rendirse en su búsqueda de odio. «¡Rápido! No podemos quedarnos aquí», gritó un centinela entre los ejes trotadores de los caballos egipcios. La confusión reinaba detrás de ellos, la arena se aglomeraba alrededor de sus pies mientras el eco del peligro se intensificaba. Moisés, en ese instante crucial, se dio vuelta y contempló al pueblo. Su voz resonó con autoridad: ¿acaso no saben que el Dios que nos trajo hasta aquí no nos abandonará? Sigan adelante, la promesa está delante de nosotros. Justo en ese momento, las aguas se estremecieron violentamente. Dios, en su hermoso poder, hizo que los vientos soplaran con una fuerza sobrenatural, creando un silencio sagrado que hablaba más allá de la turbulencia del mar. A cada lado, las paredes de agua brillaban como joyas, reflejando luces que danzaban en la superficie. El pueblo de Israel siguió avanzando,
cada uno de ellos aferrándose a la promesa que brillaba en sus corazones. A medida que emergían del punto medio, la ansiedad se transformó en un estruendo de fe. Estaban en la puerta de la redención. Sin embargo, el faraón, impulsado por su arrogancia, siguió adelante. El magnetismo de su propio orgullo lo llevó al borde de la eternidad. Pero cuando el último israelita puso su pie en la tierra firme, la voz de Dios resonó con fragor en la profunda oscuridad. Ahora, Moisés, levanta tu vara nuevamente. Con cada movimiento, el agua retumbó, cayendo sobre los súbditos de Egipto, como el juicio inminente. En ese lapso, el pueblo de Israel, sintiéndose seguros, observaba la gloriosa mano de Dios haciendo lo que era imposible. Los egipcios, que alguna vez creyeron que los hebreos eran sus esclavos, ahora se hundían en la ira del desierto. Una profunda reverberación de temor y asombro llenó el aire. «El Señor ha hecho maravillas», gritó Séfora entre lágrimas. «Su mano ha guerreado a nuestro favor». A medida que la magnificencia del acto creador se hacía evidente, los corazones danzaban de alegría, recordando las palabras de su líder: «Este día veréis la salvación del Señor». Mas, mientras el eco del milagro resonaba entre ellos, una inquietante pregunta volvió a surgir en las almas: ¿qué otros desafíos se avecinaban? Tenían la certeza de la liberación de Egipto, pero el desierto se extendía ante ellos como un camino incierto. Las palabras de Dios seguían reverberando incluso mientras el último eco de las aguas se desvanecía: «Además, no olvides lo que te he prometido, y en el desierto te formaré como mi pueblo». La historia de la liberación apenas comenzaba, con un plan que estaba muy lejos de haber alcanzado su culminación. En el instante donde la victoria estuviese al frente, la pregunta insistía en los corazones de todos: ¿acaso será que Dios nos está llevando a un mayor propósito, uno que no hemos visto aún? Y así, Moisés, Séfora y los hijos de Israel se mantuvieron firmes, listos para enfrentar lo desconocido, abriendo sus corazones a lo que Dios aún estaba por revelarse en su glorioso y soberano plan. Los ecos de la victoria resonaban en el aire limpio del nuevo día, en medio del desierto donde el pueblo de Israel se encontraba aturdido por el milagro que acababa de vivir. El Mar Rojo, una vez impasible, había sido testigo del poder del Altísimo al cerrar sus aguas sobre el ejército egipcio. Un silencio reverente había descendido entre los hebreos, coronado por el asombro y una ola de gratitud. Moisés, de pie en la orilla, levantó su mirada hacia el cielo, recordando la promesa: «Yo estaré con ustedes». Mientras el pueblo avanzaba, Moisés sintió el ardor de la llamada divina resonando en su pecho. «¿Cuál es el siguiente paso, Señor?», clamó en su espíritu, mientras los recuerdos de dolor y esclavitud empezaban a desvanecerse en su corazón, ahora lleno de esperanza. Pero en medio de la celebración, un susurro de preocupación penetró su mente. «¿Qué más exige Dios de nosotros?». Cuando la primera luz del amanecer iluminó el campamento, Séfora se dirigió a su esposo, su voz impregnada de una confianza inquebrantable. «Amado, mira a tu alrededor. Nuestro pueblo, liberado, tiene ahora la oportunidad de conocer al Dios que los ha salvado». Moisés entendió que el tiempo de la enseñanza se había iniciado, un momento en que él debería guiar a los hebreos hacia un nuevo entendimiento de lo que significaba ser el pueblo elegido de Dios. «Convoque a las tribus», susurra el Señor en su corazón, y Moisés, obediente, reunió a todos los israelitas. «Benditos sean el Señor, que nos ha traído a la libertad», comenzó, y al pronunciar esas palabras, el temor fue reemplazado por un sentido renovado de identidad y propósito. «No somos solo un grupo de fugitivos, somos una nación diseñada para glorificar al Altísimo». Sin embargo, a pesar de la liberación, la incertidumbre persistía como una sombra. La travesía por el desierto aún se alzaba ominosa y el camino no estaba claro. «¿Qué nos espera?». «¿Dónde hallaremos alimentos y agua?», murmuraron algunos entre sí. La presión de ser guiados hacia lo desconocido comenzó a surgir nuevamente. Moisés, percibiendo el descontento, elevó su voz: «El Señor proveerá. Recordad lo que hizo por nosotros. Estaba escrito que no seríamos conducidos a la tierra prometida sin primero ser moldeados en el desierto. Esta es nuestra oportunidad para aprender a confiar plenamente en Dios». Al caer la tarde, el pueblo se encontró rodeado de ambientes que desafiaban su fe. El viento soplaba con fuerza, y una atmósfera de estrés comenzaba a llenar el aire. El maná no había caído, y la sed apremiaba. Moisés, sabiendo que la fe del pueblo estaba a punto de ser puesta a prueba, buscó al Señor en ferviente oración, su espíritu clamando por dirección. «¿Cómo se manifestarán tus promesas en este lugar gris y seco?
En respuesta, Dios habló a Moisés. Diles que avancen. La fe crea caminos donde no parecen existir. Yo soy el agua en el desierto. La certeza volvió al corazón de Moisés, y supo que debía actuar con firmeza. Moisés se volvió hacia su pueblo, y con una voz llena de autoridad y confianza, les dijo: Escuchad, pueblo de Israel. El Señor está con nosotros. Levantemos la mirada hacia los cielos, porque en este terreno árido, Él hará brotar agua. Sigamos adelante hacia la tierra de promesa. Las palabras de Moisés resonaron, aunque sus corazones titubeaban, el pueblo comenzó a avanzar. Pero, en medio de esta travesía, un nuevo peligro acechaba. La sed intensa era solo el precursor de lo que vendría. El desierto, aunque lleno de desafíos, también guardaba un propósito oculto, uno que pronto sería revelado. La duda de los hebreos comenzaba a resurgir. ¿Qué podemos hacer si el agua no llega?, preguntó uno entre la multitud. La inquietud se hacía palpable, y así, una queja se elevó como una sombra. Moisés, viendo el resurgimiento del temor, buscó al Señor en oración nuevamente. La luz del atardecer lo encontró postrado, clamando por claridad. Dios, como siempre fiel, le mostró su poder. La roca donde estás de pie es el lugar donde brotará la vida. Dialectos de agua fluirán. Y así, al percibir la revelación divina, Moisés se levantó, dirigiéndose al pueblo con una voz que resonaba con la verdad de Dios en medio de la incertidumbre. Preparémonos. El agua que tanto anhelamos brotará. Cada paso de Moisés hacia la roca fue un acto de fe, mientras golpeaba la roca como se le había ordenado. El murmullo de la multitud se detuvo, y de repente, como un milagro, corrientes de agua comenzaron a brotar abundantemente. El pueblo emitió un grito de alegría. La bondad del Señor nunca había estado tan presente. Bendito sea el Dios de Israel, quien ha mostrado su gloria en el desierto. Clamaba Séfora, y los hebreos, llenos de fe, comenzaron a alabar a Dios por su provisión. Se dieron cuenta, en ese instante, que la travesía iba a ser un viaje de transformación, donde su identidad como nación y como adoradores de Dios estaba siendo forjada. Sin embargo, al final del día, la inquietud regresó al alma de Moisés. ¿Qué más vos has prometido, Señor, a esta nación? El viento soplaba suave alrededor de él, y fuera de su manto, un nuevo desafío se acercaba. ¿Cómo revelarás tu poder en este viaje de fe que apenas comienza? El desafío estaba en la inminente llegada de Amalek. La batalla que se traducía no solo como una confrontación física, sino espiritual. Las respuestas que buscaba Moisés estaban atadas a la historia de su pueblo. Era un viaje hacia la tierra prometida, pero esta travesía iba más allá de la libertad física. Un plan soberano estaba siendo tejido entre el clamor y la fe. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar como testigos de la noche, Moisés sintió en su corazón que esta historia de redención y liberación solo había comenzado. La batalla espiritual y las revelaciones de Dios aún estaban por desplegarse, y la pregunta persistía cual eco en el viento: ¿qué pasará cuando se requiera el sacrificio de obediencia? La respuesta aguardaba, por el misterio soberano de Dios aún oculta en la encrucijada del destino.